Pachuca debutaría en el torneo Clausura 2016 enfrentando a los Xolos de Tijuana. El equipo de Miguel Herrera se adelantaría con gol de Carlos Guzmán, pero antes del descanso, Franco Jara empataría el encuentro. En la segunda mitad, el marcador no se volvería a mover, por ende, fronterizos y blanquiazules repartirían puntos en el Estadio Caliente. En la siguiente fecha, el equipo de Diego Alonso derrotaría por mínima ventaja al Querétaro con gol de Rodolfo Pizarro tras una buena asistencia del Chucky Lozano. En la cancha del Estadio Azteca, Pachuca se impuso ante el América. En el primer tiempo, Paolo Goltz marcaría en propia puerta y poner en ventaja a los hidalguenses. Poco después llegaría Franco Jara para ampliar la diferencia. En la segunda parte aparecería Rubén Sambueza para descontar el marcador, pero Irving el Chucky Lozano y Víctor el Pocho Guzmán marcarían para despedazar a las Águilas con un escandaloso marcador de 4-1 en el Coloso de Santa Úrsula. En la jornada 4 recibirían al Monterrey, en donde Franco Jara de penal ponía en ventaja al Pachuca. Minutos más tarde, Rubén Bota marcaría el segundo tanto y Rodolfo Pizarro perforaría las redes de Jonathan Orozco. No obstante, llegaba Rogelio Funes Mori para descontar el marcador, pero el Pachuca se llevaría su tercer victoria consecutiva en la campaña. En Ciudad Universitaria, Pachuca comenzaría perdiendo contra los Pumas de la UNAM, siendo Matías Britos quien adelantaba al equipo subcampeón en aquel entonces. Sin embargo, el conjunto de Diego Alonso empataría sobre la hora con gol de Omar González y el Pachuca sacaría el empate en la cancha del Estadio Olímpico Universitario. En la cancha del Hidalgo, Puebla sorprendería a los Tuzos del Pachuca, yéndose en ventaja con goles del Pato Araujo y Cristian Valdés. No obstante, el conjunto blanquiazul recortaría la distancia con gol de Franco Jara desde los 11 pasos. En la segunda parte, Cristian el Hobbit Bermúdez marcaría en propia puerta y empataba el encuentro. Rodolfo Pizarro se haría presente, firmando la remontada frente a los Camoteros. Minutos más tarde, aparecería Franco Jara para ampliar el marcador, y en los minutos finales llegaría Steven Almeida para sentenciar el 5-2 definitivo. Sin embargo, el conjunto de Diego Alonso sufriría su primera derrota de la temporada. Con gol de Juan Carlos Medina, el Pachuca caería derrotado frente al Atlas en la cancha del Estadio Jalisco. En la cancha del Estadio Nemesio 10, con gol del Chucky Lozano, el Pachuca volvería a la celda del triunfo para vencer a los Diablos Rojos del Toluca. El conjunto blanquiazul sumaría su sexta victoria en el torneo, siendo sublíderes de la competencia. En la jornada 9 recibirían a Dorados. John Estefan Medina adelantaba a los Tuzos. Poco después, el Chucky Lozano ampliaría la ventaja en 15 minutos de partido, pero al minuto 25 llegaba Martín Zúñiga para descontar el encuentro. Y en el segundo tiempo, el conjunto del Gran Pez empataría el partido con gol de Jonathan Lacerda y el Pachuca dejaba escapar la victoria. En su visita al Estadio Corona se enfrentarían al Santos Laguna y Martín Bravo marcaba el primer tanto para poner en ventaja a los laguneros. Minutos más tarde, el Avión Calderón ampliaba la ventaja desde los 11 pasos. A 10 minutos del descanso aparecería el Quick Mendoza para irse al medio tiempo con una cómoda ventaja de 3 goles. Sin embargo, Pachuca trató de reaccionar y con un gol de Jonathan Urreta Vizcaya, los Tuzos descontaron hasta el minuto 72. Y 3 minutos después, Eric Gutiérrez marcaría para acercarse en el marcador, pero aún así no pudieron evitar la derrota. En la siguiente fecha, recibirían al Veracruz en el Estadio Hidalgo. Irving el Chucky Lozano aparecería para marcar 2 goles consecutivos y poner al Pachuca en ventaja sobre los Tiburones. En la segunda parte, Rubén Bota mandaba a guardar el balón en el fondo de las redes. Al 75, Rodolfo Pizarro marcaba el cuarto gol de la noche. 3 minutos después, Eric Gutiérrez perforaba el marco del Matute García, y cuando el partido agonizaba, el Chucky Lozano firmaba su noche memorable, metiendo su hat-trick y desplazar al Tiburón con un escandaloso marcador de 6-0, y a la siguiente fecha no pudieron romper el 0-0 frente al Cruz Azul de visitante. Su prueba de fuego sería contra los Tigres, vigente campeón del fútbol mexicano. A los primeros 7 minutos, Rafael Sobis marcaba el primero para poner en ventaja a los felinos. Sin embargo, Franco Jara apareció para apagar el incendio, y en los escasos minutos del final, Gustavo Ramírez remontaba el encuentro y el Pachuca ya se perfilaba como uno de los primeros candidatos a ganar el campeonato.
Pero inesperadamente, el cuadro comandado por Diego Alonso caería ante los Monarcas Morelia con gol de Facundo Erpen. Una semana después recibirían a Chivas. No fue hasta el segundo tiempo cuando Rodolfo Pizarro abrió el marcador a favor de Pachuca. Pero el gusto duró poco, ya que Carlos El Gulit Peña empató el encuentro desde los 11 pasos. Y tras el empate frente al Rebaño en la penúltima jornada, no pudieron romper el 0-0 frente a los Esmeraldas de León. Con goles del Manny García y Ariel Nahuelpan, los Tuzos del Pachuca derrotarían a los Jaguares de Chiapas por 2-1 en la última jornada. Daniliño despuntaría el marcador a favor del conjunto chiapaneco. El equipo de Diego Alonso cerró la campaña en la segunda posición con 30 puntos, sumando 8 victorias, 6 empates y 3 derrotas, siendo el equipo con menos goles recibidos en todo el torneo junto con Chivas. En la ronda de cuartos de final se verían las caras con Santos Laguna, dirigido por Luis Ubeldía. No fue hasta el minuto 42 cuando Franco Jara marcó para poner en ventaja a los blanquiazules. No obstante, apareció el Pulpo González para emparejar los cartones y dejar todo para el juego de vuelta. En el Estadio Hidalgo, Pachuca se puso en ventaja los primeros 10 minutos con gol de Jonathan Urreta Vizcaya, pero 5 minutos después apareció Andrés Rentería para empatar el encuentro y dejar todo como estaba. Pero en el segundo tiempo volvería a aparecer el futbolista uruguayo para devolver la ventaja a los hidalguenses, y al minuto 81 Franco Jara firmaba el tercer gol de la noche. Y cuando todo parecía que ya todo estaba resuelto, apareció el Pulpo para recortar la distancia. A pesar de que Santos podía avanzar de ronda con gol de visitante, al final no lo consiguió. Como en el 2014, Pachuca y León se volverían a ver en rondas decisivas, pero en esta ocasión en una semifinal. A los 12 minutos, el Chucky Lozano marcaría el primer gol de la eliminatoria en el Camp Nou, pero a los 23 minutos apareció Aldo Rocha para empatar el encuentro. A partir de ahí, ninguno de los dos equipos se sacó ventaja, dejando todo para la vuelta. En la cancha del Estadio Hidalgo, el conjunto de Diego Alonso se iba adelante con un autogol de Diego Novaretti, pero al minuto 60 Elías Hernández marcó el gol del empate, pero aún así el marcador global favorecía a los Tuzos, y no fue hasta el minuto 93 cuando Ariel Nahuelpan anotó el gol que firmaría el pase a la gran final del torneo Clausura 2016, y el conjunto hidalguense tenía otra oportunidad de levantar un campeonato por primera vez desde 2007. El 26 de mayo de 2016, Pachuca y Monterrey tenían cita con la historia, coronarse campeón del fútbol mexicano, enfrentándose por primera vez en una gran final. Franco Jara amenazó con una asistencia peligrosa, pero Pizarro no le dio dirección de gol. Minutos después, Jonathan Orozco atajaba un cabezazo peligroso de Omar González. Urreta Vizcaya intentó abrir el marcador, pero el Spider desvió el balón. En la segunda parte, Urreta estuvo a punto de marcar, pero Efraín Juárez detuvo un tiro venenoso con el brazo dentro del área y Santander no marcó penal. Pero al minuto 60, Franco Jara adelantó a los Tuzos con gol de cabeza y el Pachuca ya lo iba ganando. En el tiempo añadido, Ariel Nahuelpan estuvo cerca de ampliar la diferencia, pero Jonathan Orozco reaccionó a tiempo e impidió que el lastre se vuelva aún más pesado. Al final de cuentas, el Pachuca se llevaba la ventaja al BBVA. El 29 de mayo de 2016, el Gigante de Acero albergaba por primera vez una final del fútbol mexicano a meses de su creación. Monterrey y Pachuca serían los protagonistas de la batalla final por el campeonato. Cardona intentó abrir la cuenta desde fuera del área, pero el Conejo Pérez reaccionó de forma magistral tras detener un disparo potente. Poco después, Walter Ayoví trató de sorprender al Conejo, pero el tiro del ecuatoriano se fue desviado, y Chema Basanta cabecearía a arco vacío sin tener éxito. Al minuto 32 se marcó penal a favor de Monterrey y Edwin Cardona desaprovechó la oportunidad de empatar el global, agujereando una nube tras haber volado el balón desde la pena máxima. Minutos más tarde, el arquero de 43 años atajó no solo en una ni dos, sino en 3 ocasiones. El 2 veces mundialista había rejuvenecido 20 años menos e impedía que Monterrey se fuera adelante. Cuando el primer tiempo agonizaba,
Dorlan Pavón daba inicio a la cuenta regresiva y hacía estallar el Gigante de Acero tras un tiro lejano que terminó en las redes. Edwin Cardona trató de remontar la serie, pero el Conejo nuevamente impidió que el colombiano marcara. En la segunda parte, Rogelio Funes Mori lograba marcar el segundo gol, pero dicha anotación no subió al marcador por fuera de lugar. Minutos más tarde, Aquivaldo Mosquera se fue expulsado, dejando a los Tuzos con 10 hombres, por lo que Monterrey comenzaba a tener ventaja numérica. No obstante, al minuto 92 con 43 segundos, Víctor El Pocho Guzmán con un cabezazo violento mandó el balón a las redes y el 5 blanquiazul sería el autor de uno de los giros más inesperados del fútbol mexicano. Pachuca, que fue completamente dominado todos los 90 minutos y pese a quedarse con un hombre menos, sacaría el resultado, siendo Víctor Guzmán el héroe de aquella noche. Fernando Guerrero hizo sonar su silbato y con un estadio BBVA completamente silenciado, el Pachuca de Diego Alonso, conformado por jóvenes maravillas como Irving El Chucky Lozano, Rodolfo Pizarro, Eric Gutiérrez, Víctor El Pocho Guzmán y algunos jugadores experimentados, sobrevivirían un partido en el Gigante de Acero y el conjunto blanquiazul alzaba la sexta corona en su historia tras 9 años de sequía. Dicho logro no lo conseguían desde su época dorada, siendo el 29 de mayo de 2016 una fecha difícilmente olvidable. Pachuca es campeón, de nueva cuenta se erige como monarca en Monterrey, aquí en casa de Rayados, otras 2 veces en casa de los Tigres, y está enfriando ese estadio maravilloso que se entregó a su equipo.